La recopilación de información no es como una tarea fácil, primero porque requiere como, bueno, teniendo en cuenta el miedo que hay al interior de Cuba, especialmente los familiares de personas que no están acostumbradas, por ejemplo, a hacer este tipo de denuncias públicas, pues ese es uno de los obstáculos que enfrentamos en el proceso de recopilación y documentación de violaciones de derechos humanos. En estos casos hemos tenido incluso que flexibilizar un poco las políticas que tenemos nosotros en la documentación en aras de poder ganar en confianza. En el caso de Cubalet nos han expuesto 2 veces en los medios de comunicación y eso ha traído consecuencias negativas para el trabajo de documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos. En un primer punto, eh, el miedo a denunciar públicamente y pensar que porque somos una organización que está fuera, y específicamente en Estados Unidos, podemos perjudicar la situación legal de las personas detenidas, ¿no? Entonces hay muchas personas que se inhiben de contactarnos y ya cuando lo hacen es con un nivel de desesperación muy grande porque no saben de de sus familiares o porque han visto en las redes sociales que la denuncia ha facilitado la excarcelación de otros y por eso pues a medida que ha venido pasando los días después de las protestas del 11 de julio han aumentado muchísimo los casos de denuncias que han engrosado el listado como nosotros prevíamos. A medida que fueran pasando los días el listado iba a seguir aumentando con personas detenidas. Ya en esta tercera semana el listado ha aumentado hasta 700 y creo que eso es bastante significativo. Entonces, esa es la primera, el principal obstáculo es el miedo de la población dentro de Cuba a denunciar y a documentar estas violaciones de derechos humanos. El segundo obstáculo es la falta de acceso a información. Las autoridades no le facilitan ni a los abogados ni a la familia acceso a la información de las causas, digamos no causas, sino la investigación criminal como tal, que se denomina expediente de fase preparatoria. Y esto impide un buen trabajo de documentar o evidenciar de que la persona está siendo detenida. Por eso nosotros insistimos en que las personas presenten habeas corpus para poder tener una evidencia oficial de que la persona está detenida. Una vez que reconoce el tribunal que la persona está detenida, ya podemos hablar de que tenemos una evidencia. Por eso insistimos. La falta de fe, el cansancio, el agotamiento de las personas al interactuar, incluso el miedo a interactuar con las instituciones del Estado, especialmente los tribunales, también ha sido un obstáculo. El tribunal ha puesto además obstáculos para la presentación de recursos legales que están relacionados con la impugnación de la detención. Ese sería otro de los obstáculos que hemos encontrado. La otra pregunta que me haces, ¿cuántas personas hay detrás de la lista? Eso no te lo puedo decir porque muchas personas están en Cuba colaborando en la verificación y no te puedo responder eso. Te puedo decir que es un número grande. Todas, casi todas son voluntarias y las ha movido el deseo de ayudar a las personas que están detenidas, visibilizar. Hay personas dentro y fuera de Cuba, cada cual trabajando en lo que puede, aportando con lo que puede, ya sea denunciando, llamando a la lista sobre un caso que detectaron. Entonces, decirte un número exacto de las personas que están detrás de la lista, no, porque con nosotros colaboran muchísimas personas que quieren aportar algo, ya sea desde dentro, desde fuera. Y vuelvo y te repito, no solo porque no lo desconocemos, porque es un amplio grupo de personas que no reconocerla sería como obviar un trabajo del cual nosotros necesitamos como organización para poder hacer este proceso de verificación, pero las que están verificando, no te puedo decir la cantidad exacta, porque como te repito, hay gente dentro de Cuba que estaría en riesgo si se supiera que estuvieran trabajando en la verificación de este listado. Bueno, cuando yo por lo menos llevo ya varios años, en 12, 13 años, en mi trabajo de defensa de los derechos humanos, y cuando el Estado toma su tiempo en desacreditar un trabajo de una organización es porque algo bien está haciendo esa organización. Entonces, creo que amén de lo que pueda decir el Estado, que tiene todos los recursos para defenderse de todas las denuncias que podamos estar haciendo nosotros, lo cierto es que el descrédito, la desinformación del Estado no es algo que nos preocupe, ¿no?
Sabemos que estamos trabajando prácticamente, como decir, a ciegas, pero lo que no podemos dejar abandonado y en el olvido por falta de certeza de las personas que están privadas de la libertad, sabiendo que el Estado está obstaculizando el acceso a los familiares, acceso a la información, que el Estado está violando las garantías del debido proceso. Para nosotros son más importantes las personas que lo que pueda decir el Estado o el descrédito al que nos tiene acostumbrados durante muchísimos años. Entonces, al menos para mí, si bien ha sido un proceso frustrante en el sentido de poder percibir el miedo y la desesperación de las personas y no poder hacer más por ellas, o sea, también el 11 de julio ha demostrado de que con la presión en redes sociales, con la presión a nivel internacional, la presión que podamos hacer todos los cubanos, tanto los que están dentro, los que están afuera, el papel y el rol que los que están fuera de Cuba están haciendo a favor de los que están dentro, dándole voz, dándole visibilidad. Creo que eso ha sido un cambio con respecto al trabajo de defensa de derechos humanos que hacíamos antes del 11 de julio. Le ha dado una nueva perspectiva, nos ha obligado a trabajar en colaboración y pensar más allá de los intereses, incluso no solo individuales, sino organizacionales, como en el caso de Cubale, que sabemos que el trabajo que hacemos nosotros trasciende más allá de lo que pueda representar para la organización. Es un trabajo del que se están nutriendo muchísimas otras organizaciones para poder continuar y darle más fuerza a la documentación de casos individuales, ya sea, por ejemplo, las organizaciones internacionales que atienden a artistas, escritores, o las organizaciones internacionales que están preocupadas, por ejemplo, por estudiantes, como es el caso de Aulas Abiertas o otras organizaciones, o OLA, que también tiene que ver con los universitarios. Entonces, o Cuido 60, por ejemplo, que es otro de los proyectos que se están nutriendo de la lista para, por ejemplo, desagregar información acerca de grupos vulnerables, como pueden ser las personas mayores de edad, o como pueden ser las personas con discapacidad, la población afrodescendiente o la comunidad LGBTI. Para nosotros es importante este trabajo, más allá de lo que pueda representar para Cubale por eso mismo, porque está sirviendo como una herramienta de trabajo a toda la sociedad civil que se está uniendo aún sin que haya previo acuerdo, y está de acuerdo en que hay necesidad de documentar, visibilizar la situación de los manifestantes del 11 de julio por la especial trascendencia que ha tenido esto incluso para la historia de Cuba. Tratar de predecir lo que hace un gobierno que actúa fuera de toda lógica, pues no se puede decir. Eso depende de cuán acorralado se sienta o el costo político de haber reprimido de la forma en que lo hizo las manifestaciones del 11 de julio. Lo cierto es que a lo que nos tienen acostumbrados con los procesos, con los activistas y defensores de derechos humanos, es abrir causas y dejarlas ahí por tiempo, y cuando ya la gente ni se acuerda de que le iniciaron un proceso penal, pues ahí lo citan para juicio, lo sancionan y lo acusan. Ahora mismo creo que ellos se están cuidando muchísimo por toda la atención internacional que ha traído las manifestaciones del 11 de julio. Entonces puede ser una estrategia de que se sancione un grupo de personas ahora en las que ellos determinen que habría que tal vez aplicar a una amnistía internacional, que no creo que la apliquen. La amnistía internacional implica un perdón, y creo que ese perdón aplicaría a aquellas personas que públicamente pidieran ese perdón, ya sea a través de la presión o la coacción durante los interrogatorios. Eso podría ser una estrategia. Otra de las estrategias podría ser, como advertiste antes, dejar las cosas dormidas, o no sé, ellos pueden actuar de diferentes formas. O sancionar a las personas que aún no se han atrevido a hacer pública en las redes sociales como efecto ejemplarizante, ¿no? O conseguir más colaboradores o más integrantes, los miembros de las brigadas de respuesta rápida en estos mismos manifestantes, que hagan declaraciones públicas. Hay muchas cosas, porque tenemos que recordar que todos estos procesos penales seguidos contra los manifestantes son aplicaciones selectivas de la ley, que no todas las personas que participaron en las protestas del 11 de julio han sido sancionadas, ni han sido procesadas, ni arrestadas. Por ejemplo, los miembros de la brigada de respuesta rápida no fueron ni siquiera arrestados o procesados cuando
han dicho incluso funcionarios como el presidente del Tribunal Supremo que en Cuba no se mete preso a nadie por manifestarse, ¿no? Los están acusando de desorden público, entonces sí, las brigadas de respuesta rápida, los que estaban a favor del gobierno, ¿por qué no están siendo procesados? Ellos también participaron en una manifestación que fue considerada como desorden público, tampoco están siendo acusados de propagación de epidemias cuando ellos también estaban en la participación. Y ahí lo que vemos es una discriminación y una aplicación selectiva de la ley por motivos de la opinión política. Entonces, básicamente la movida que puedan hacer ellos es están esperando que baje la presión internacional o el punto de mira sobre Cuba a raíz de las protestas del 11F. De nosotros depende de esta documentación, de esta visibilización de las personas que han sido detenidas, que están procesadas, que sabemos que fueron detenidas y liberadas y que están, por ejemplo, bajo reclusión domiciliaria, fianza, o aquellos incluso que le han puesto multa pueden retrotraer el caso como lo hicieron la fiscalía. O sea, todo puede suceder en aras de evitar que las personas vuelvan a salir a protestar o a manifestarse, porque todos estos procesos judiciales, penales, investigaciones criminales, tienen un solo objetivo y es que la población se inhiba de ejercer su derecho a la protesta para reclamar los derechos que le corresponden. Entonces, básicamente ha sido eso. No sé si respondí ahí todas tus preguntas.